Hola amigos, les presento el tema Torres de Viento. Según las regiones entre el Ecuador y el Polo, sobre el mar o la tierra, en lo bajo de un valle o en la cumbre de una montaña, el aire es más caliente o más frío. Cuando una masa de aire caliente encuentra una de aire frío, en general el caliente se eleva y el frío queda debajo, desplazándose horizontalmente. Es lo que provoca la formación de viento. Cuando analizamos la arquitectura vernácula, encontramos cómo el hombre ha buscado formas ingeniosas para manejar el viento, por ejemplo en los climas cálidos y secos, donde es necesario captar el viento y enfriarlo. Naturalmente, antes de introducirlo a las edificaciones, el hombre diseñó torres eólicas o torres de viento o bagdir. En Medio Oriente se localiza una gran variedad de torres de inyección o succión unidireccionales o multidireccionales, aisladas o adosadas al edificio, conducto enterrado sin él, con humidificación o sin ella, etcétera. Sin embargo, en todas sus variantes, el principio utilizado es el mismo. Se aprovechan las fuerzas y presiones del viento para dirigirlo de manera controlada al interior del edificio. En la imagen pueden observar una edificación con la torre de viento y el patio típico de Jazz, en lo que es la ciudad de Jazz. Este tipo de edificaciones son muy comunes. Las torres de viento o torre eólica o bagdir, también llamadas captores de viento, se llevan utilizando durante muchos siglos con el objetivo de crear una ventilación natural dentro de los edificios. Utilizando las torres de viento en forma de enfriamientos pasivos o bioclimáticos, los habitantes del Medio Oriente han podido convivir con las altas temperaturas durante miles de años. Las altas temperaturas que se llevan a registrar en los desiertos del territorio persa hasta 1935, Irán fue conocido en Occidente como Persia, nombre derivado del griego Persis, usado para referirse a la nación irania, su pueblo y sus imperios antiguos. Obligaron a sus habitantes a desarrollar torres de viento, sistemas de refrigeración naturales en forma de torre, muy utilizados en la arquitectura tradicional iraní. Los españoles, por su parte, lo exportaron a América. Se puede ver en Chile, México y Perú. En la imagen pueden observar las torres de viento alrededor de un depósito de agua o cisterna. Las torres de viento de Yas. Yas, ciudad patrimonio de la humanidad por la UNESCO, es la ciudad habitada más antigua de Irán, ubicada en el desierto. El clima en Yas es completamente desértico, por lo que su abastecimiento de agua depende de un complejo sistema de túneles llamados kanat. Las comunidades que vivieron hace 3000 años en los desiertos de Persia, el actual Irán, y que desarrollaron una red de túneles subterráneos, los Kanat, capaces de llevar el agua del subsuelo de las zonas montañosas a los pueblos y ciudades de la región. El agua extraída y transportada a veces hasta casi 100 kilómetros de distancia era consumida por la gente, en primera instancia, pero también se usaba para regar los campos de cultivo. Los Kanat, este sistema de túneles, juega un papel fundamental en la refrigeración del aire. Utilizando herramientas rudimentarias en condiciones desfavorables, mineros especializados se encargaban de excavar decenas de kilómetros de pozos y túneles, empezando por un pozo madre, que es la principal fuente de agua para el canal. El pozo secundario da acceso al agua y garantiza la ventilación y el mantenimiento. El túnel del canal, por donde discurre el agua, la salida y la red de canales que permiten la distribución por la ciudad y a los distintos campos de cultivo, que en la parte inferior pueden observar un lecho de rocas, la capa freática, que es la capa de terreno donde se encuentran las aguas subterráneas en reposo o movimiento formada por la infiltración de las precipitaciones. Se presentan aluvión, que son sedimentos arrastrados por una corriente de agua que quedan depositados en un terreno. Y la tierra irrigada, su función es conducir agua a las tierras de labor mediante canales. Y el objetivo es aprovechar agua hasta lo máximo. El funcionamiento de las torres de viento de Jazz. Una torre de viento se basa en una torre alta, construida en el techo de las casas, cuyo propósito es enfriar el interior del edificio al mejorar la circulación del aire. Las torres de viento se encuentran encapsuladas y cuentan con algunas aberturas, tradicionalmente cuatro, en la parte superior. Al cerrar todas las aberturas superiores, menos la que se encuentra en dirección al viento, fuerza el viento a descender para que posteriormente vuelva a subir debido al efecto chimenea. El efecto chimenea es la ascensión de los gases y el aire por el cañón de la chimenea
o cualquier otro conducto al ser sometidos al calor debido a su baja densidad en comparación con la del gas y el aire que lo rodea. De esta manera se produce una ventilación que refresca en gran medida las partes inferiores de las casas. El secreto para generar temperaturas bajas consiste en impedir que el aire se pueda salir por ranuras y orificios, conduciendo de esta manera el mayor caudal posible de aire sobre el canal. Cuando el aire caliente llega al subsuelo, pasa a estar en contacto con el agua almacenada en los canales. El agua realiza dos funciones. Por una parte, humedece el aire seco del exterior y por otra, absorbe parte del calor sensible del aire, reduciendo su temperatura, produciendo el mismo efecto que un botijo, que consiste en que el agua se filtra por los poros de la arcilla y en contacto con el ambiente exterior se evapora, enfriando lo que queda dentro, para refrescar el agua. Como el Kanak también se encuentra totalmente protegido del sol, posee toda su masa una menor temperatura debido al aire fresco que circula durante la noche. Dado que el aire fresco es más denso que el aire cálido, queda dentro del sistema. La evaporación del agua es mínima, con lo cual el aprovechamiento del agua es máximo. Pueden ver en la imagen el funcionamiento de lo que es la torre de viento, en donde pueden observar se observa lo que es el terreno, el agua que corre por el canal, la edificación que presenta un sótano que termina en su parte superior con la torre de viento. Eso es en primer término. El viento viaja a través de los ejes de la parte superior de la torre para llegar al interior del edificio. El flujo de aire dentro de la estructura se desplaza en dos direcciones, arriba y abajo. La diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de un edificio provoca variaciones de presión que se traduce en la creación de corrientes de aire. Pueden ver la torre de viento por un lado, entra la corriente del aire del ambiente al canal y es enfriada por convección o evaporación. La convección se llama al proceso de transferencia de calor entre un gas y un sólido o entre un líquido y un sólido a diferentes temperaturas. Y la evaporación se aplica al paso del estado líquido al gaseoso. Cuando el fenómeno se produce únicamente en la superficie de la masa líquida se denomina evaporación. En lo que es esta corriente de aire enfriada sube y el aire caliente presente del sótano asciende y sale por la parte superior del lado izquierdo. Por la otra entrada del lado derecho, en la parte superior, en la dirección del viento, desciende el aire y es enfriado el aire caliente también sube. Aquí entonces esto cómo funciona lo que es la torre de viento y cómo por el canat, cómo funciona este tipo de torre tradicional de Irán. Aquí pueden observar. Y los tipos de torre de viento. Dependiendo de la dirección y de la magnitud de la velocidad del aire en cada zona, las torres de viento se clasifican en tres categorías. Unidireccionales, tiene una sola abertura en la dirección de los vientos, tal y como se muestra en la figura 1. Bidireccionales, tienen dos aberturas en la dirección de los vientos predominantes, tal y como se observa en la figura 2. Y la multidireccional presenta múltiples aberturas perpendiculares a la dirección del viento. Tradicionalmente las torres de viento multidireccionales suelen tener 4 aberturas, pero existen torres con más orificios de entrada, llegando a encontrarse algunas octogonales. Aquí se muestran las tres diferentes torres: unidireccional, bidireccional y multidireccional. Aquí se presenta unas imágenes de parte de las torres de viento multidireccionales y hasta de la de 8 partes en las edificaciones de Irán. Como pueden observar, la primera, que se compone de 8 partes. La planta está en forma octogonal. Y aquí, como pueden ver, la multidireccional, que es cuadrada, que es de las más comunes en lo que es las dos imágenes. Y aquí les presento lo que son las 4 partes de lo que compone una torre de viento. Que el número 1 sería la columna o cuerpo, número 2 sería la boca o aberturas, y las particiones, que son estructuralmente las torres de viento se dividen en su interior en tantas partes como bocas de entradas de aire tengan, mediante muros verticales. Y la cuarta parte, que es el techo. Y que en la arquitectura en vernácula, en un clima cálido seco, que vamos a
lo que se explica lo que es el clima cálido seco, que son temperaturas medias anual de 22 grados centígrados y del mes más frío de 18 grados centígrados. El régimen de lluvia corresponde al de escasa durante todo el año en verano. La precipitación inferior a los 250 milímetros anuales, con una sequedad extrema del aire y humedad relativa muy baja. La región central de Irán es un desierto que debido a la falta de humedad en el aire genera grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche. Aquí pueden observar en la imagen la torre de vientos en Yas con un depósito de agua o cisterna. El uso principal de las torres de viento es acondicionar espacios habitables con la intención de mejorar la sensación de confort de sus ocupantes. En la gran mayoría de los casos, las torres de viento sirven a espacios interiores, tanto públicos como privados, destacando su uso en viviendas, aunque en menor medida también acondicionan espacios exteriores como plazas o patios. Otro uso de las torres es mantener la circulación natural del aire en las cisternas públicas, además de mantener el agua fría en su interior. En Irán existen numerosas cisternas en las que el agua llega de las montañas, el agua llega a través de los canat. Si bien todas las cisternas son subterráneas conectadas a este sistema de canalizaciones, son fácilmente localizables pues sobresalen en la superficie con una cúpula abovedada acompañada por una o varias torres de viento. Y que el concepto de torre de viento funciona de manera integral con el diseño del edificio. En este tipo de arquitectura, los principales esquemas de diseño son la masividad de la construcción y el patio central, el cual puede ser abierto o cerrado por medio de una bóveda que casi siempre cuenta con la abertura en su ápice. El patio crea un microclima interior basado de manera importante en las corrientes de aire provenientes de la torre de viento. Las cubiertas abovedadas provocan una disminución de presión al paso del viento, generando una fuerza de succión que trae el aire caliente del interior del edificio y que favorece a las corrientes de aire de la torre de viento, estableciendo un flujo convectivo constante. A través de este sencillo sistema se alcanzan disminuciones de temperatura de hasta 20 grados centígrados con respecto a la temperatura exterior. En la imagen pueden observar una vista de las edificaciones donde se observa el patio central y las construcciones de adobe en Yas, Irán. La mayoría de los edificios están construidos con paredes de adobe o ladrillos muy gruesas que presentan masa térmica, que es la inercia térmica, que es la capacidad que tiene la masa de conservar la energía térmica recibida e ir liberándola progresivamente, ya que el calor acumulado durante el día se libera en el periodo nocturno. Las ciudades se encuentran cerca de los oasis del desierto para garantizar el suministro de agua. También son tramas muy cerradas, calles estrechas, paredes altas y encaladas con cal para minimizar la absorción del calor solar. Los edificios y las casas tienen patios profundos y terrazas donde los habitantes duermen en las calurosas noches de verano. Durante el día, las personas se agrupan en la sombra del interior. El calor de la luz solar se reduce al mínimo con el uso de ventanas pequeñas, protegidas por celosías de madera gruesa que sirven como protección solar. Los palos de madera que se ven en las torres en la parte superior tienen la función de servir como refuerzo de la estructura. Otra función es de servir de andamios para el mantenimiento de la fachada que tiene un recubrimiento de yeso encalado que debe reponerse regularmente. Les sirve también para colgar telas empapadas de agua de manera que cuando el viento se introduce por el canal vertical de la torre se enfría al evaporar agua y se limpia además en parte del polvo del desierto. Con el creciente énfasis que se pone hoy en día en la reducción del consumo de energía, la arquitectura moderna puede hacer uso de métodos tradicionales de Irán. La torre de la Tredal School en Sundalsora, Noruega, por ejemplo, es orientada hacia los picos de las montañas que rodean la ciudad e introduce un elemento vertical fuerte en el cuerpo de la construcción, por lo demás de forma horizontal. El edificio Kurbanterhuset en Kolding, Dinamarca, de 2 pisos de altura, utiliza la columna vertebral de comunicación situada en el centro de la estructura como una chimenea de escape para el aire de ventilación. En la imagen pueden observar el edificio de la Torre Tredal en Sundalsora, Noruega, y el edificio Quarterhuset en Kolding, Dinamarca. Aquí lo pueden observar. Y estos modelos replican los mecanismos propios de la torre de viento tradicional, pero mejorando su funcionamiento gracias al uso de nuevas tecnologías y materiales.
Aquí les presento también el otro tipo de sistema de ventilación natural en instalaciones de varios pisos. Los sistemas de atrapamiento son llamados así las torres de viento industrializadas with catcher de monodraughts. Cada espacio tiene un conducto separado para evitar problemas de diafonía. Esto es la perturbación electromagnética producida en un canal de comunicación por el acoplamiento de este con otro u otros vecinos. Se puede proporcionar un revestimiento acústico cuando sea necesario para eliminar la entrada de ruido de tráfico externo. Los amortiguadores motorizados y las rejillas de techo tipo caja de huevo del difusor de aire se pueden ubicar al nivel del techo en cada conducto o el conducto puede girar. El conducto puede girar 90 grados al nivel del techo. Esto es ahora un arreglo típico para escuelas en el que varios pisos son un lugar común. En la primera imagen se presenta un corte de sección del sistema de captador de viento instalado en la Academia Pescan. Pueden ver cómo entra el aire fresco del viento interior predominante, desciende y pasa por la palanca deflectora al interior del espacio y sube el aire caliente que entran y salen y pasan en ambas direcciones a través del difusor de aire. Que un difusor de aire es un dispositivo para la reducción de la velocidad y el aumento de la presión estática de un fluido que pasa a través de un sistema. Y la placa deflectora es una placa que regula el flujo de un fluido, el cual frecuentemente consiste en un disco con una pequeña perforación central. En la imagen pueden ver el viento predominante que pasa por la placa deflectora y a través del difusor de aire. Y luego el aire caliente entra para salir, que este es el aire de escape, o es la salida. Y como pueden ver, este es otro sistema dentro de sistemas de torres de viento contemporáneas. Aquí pueden observar el techo con las diferentes torres captadoras de viento del edificio de la Academia Pexham en Londres. Aquí les presento lo que es la fachada del edificio CH2 con torres ducha en Melbourne, Australia, del arquitecto Mick Spear. En la imagen pueden observar el funcionamiento de la torre ducha CH2. El agua que entra al comienzo del proceso de enfriamiento está a 17 grados centígrados. El aire que entra a través de las rejillas de ventilación en la parte superior de la torre de ducha, debido a la caída de agua, desplaza el aire frente a él. Se presenta el enfriamiento evaporativo. A medida que las gotas de agua caen dentro de la torre ducha, se evaporan ligeramente, lo que consume energía. Este proceso enfría gradualmente las gotas de agua en sus caídas y consta de 5 torres duchas a base de 5 tubos de tela ligera de 13 metros de alto por 1.4 metros de diámetro. El agua que sale al final del proceso de enfriamiento, el agua se canaliza de regreso a 13 grados centígrados. Y el aire que se extrae en la parte superior de la torre ducha se enfría y se utiliza para complementar la refrigeración de la planta baja. El agua restante se canaliza y se almacena en el sótano, donde se enfría a través de un aparato de cambio de fase que enfría el agua y la distribuye, y el agua recién enfriada se bombea desde el sótano a las vigas receptoras en cada nivel del edificio. Y aquí les dejo al final lo que es más información de características de este edificio. Y aquí otras consideraciones también que se las voy a dejar abajo para cuando si van a diseñar torres de viento. Y la fuente, amigos, les presento la fuente para realizar este video y gracias por ver este video, suscribirse y darle like. Gracias.